Hola, les habla el hermano Miguel Aguirre y hoy les hablo para traerle una poderosa pero poderosa palabra de Dios. Y esa palabra se encuentra en el Salmo 91, donde usted y yo vamos a escribir nuestro también Salmo 91. El Salmo 91, según los teólogos, se lo atribuyen a Moisés o a David, pero mayormente a Moisés. Y este salmo narra la experiencia vivida de un hombre en integridad y en compañerismo y en amistad con Dios. El salmista dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es vivir, es compartir, es tomar un refugio, es someterse, es tener un lugar donde uno descansa. Él dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Para el salmista era una sombra, como cuando uno está muy cansado de mucho desierto, de mucho sol, encuentra un lugar donde acampar. El salmista figura este lugar. Dice: el que habita el abrigo. El abrigo es un algo para uno cubrirse, y pone al Dios Todopoderoso, al Omnipotente Dios, como su abrigo. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿Y de dónde saca el salmista estas expresiones? De su vida, de su vivencia, de lo que había vivido. Hablamos de Moisés. Moisés, desde muy niño, el enemigo quiso asesinarlo, quiso acabarlo. Después, más tarde, es llevado a Egipto, donde vive una vida, y también huyó porque lo iban a asesinar. Más tarde, Faraón quiere asesinarlo, más tarde quiere asesinarlo el pueblo, y él sufrió muchas cosas, como las plagas de la serpiente en el camino, sacar a un pueblo, mirar que venía el ejército de Faraón para acabarlo. Moisés sufrió muchas cosas, pero en toda esa vio la protección divina del Dios Todopoderoso. ¿Cuándo escribe Moisés este salmo? Lo escribe cuando ya está adulto, está viejo. ¿Por qué lo escribe cuando eso? Cuando ya se había dado cuenta de que muchas habían sido las razones para perder la vida. Muchos habían sido los medios para él perder su vida, pero no la perdió, y por eso escribió: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, de ese Dios Todopoderoso. Pero también se propone algo, diciendo: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Debido a que en aquel tiempo todavía había mucha mitología griega, Moisés no toma ejemplo de los ídolos de los griegos para decir o nombrar un ídolo que lo había librado. Esto nos deja dicho de que su relación, su habitación, su comunión era el Dios Todopoderoso. Él dice: el que habita al abrigo del Altísimo, el que se somete a los estatutos de Dios, el que se somete a los preceptos de Dios, el que se somete a la palabra de Dios, el que se somete a creer en Dios. Dios no lo dejará en ningún momento. El salmista estaba convencido que todas sus victorias estaban en Dios. Hoy también el salmista se propone y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mucha gente en estas circunstancias, en momentos difíciles, acude a los ídolos, a rendirle adoración a los ídolos, a rendirle adoración a la hechicería, a rendirle adoración a la brujería, a rendirle adoración a lo que no es realmente Dios. Pero Moisés nos deja una enseñanza muy clara: es que él en todas las circunstancias vio la poderosa mano de Dios. ¿Y cómo vamos a escribir nosotros nuestro Salmo 91? Es contándole, después que pase toda esta avalancha de adversidades,
Le vamos a contar a nuestra familia, le vamos a contar a nuestros hijos. Vivimos en un municipio, vivimos en un departamento donde el pan de cada día era la violencia, la extorsión, el hurto, el asesinato, el crimen, los accidentes, las amenazas, pero peor, una enfermedad global que invadió y que arrodilló al mundo entero, el COVID-19, el coronavirus de ese entonces. Imagínese usted ya viejito, que casi no puede hablar, contándole a sus nietos las victorias que usted ha tenido por haber adorado al Dios Todopoderoso. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. El salmista Moisés nos habla de esta forma. Diré yo a Jehová, nosotros también. Diremos a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Ese es el llamado, ese es el llamado. Que no perdamos el foco, que vamos a seguir adelante creyendo que Dios está con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestro país, con nuestra nación. Sí, Señor, con todos nuestros familiares, con ese negocio, con ese proyecto de vida, con ese estudio, con esa, sí, Señor, que usted tiene ya en mente de seguir adelante. Dios no permitirá que caigamos en esta situación que estamos pasando. Dios no permitirá porque hemos puesto la confianza en el abrigo de Dios, en la cobertura de Dios, en el amparo de Dios. Otra cosa, Moisés dejó generación bendecida económicamente, porque les dejó bendecida espiritualmente. Moisés, ¿cuántas personas querían ser como Moisés? Nosotros también dejaremos una generación bendecida. Una generación bendecida económicamente, una generación bendecida espiritualmente, una generación de científicos, una generación de profetas, de pastores, de ministros, de hombres de Dios, de hombres que bendigan su vida a través del Dios Todopoderoso. Nosotros dejaremos una bendición grande y maravillosa, porque en el vivir con Dios, en el vivir en su presencia, entonces nosotros escribiremos nuestro Salmo 91 para cuando ya estemos viejitos. Escúcheme esto. Si toda la gente y los jóvenes que han muerto o que morirán en esta pandemia del virus, el coronavirus, el COVID-19, no contarán a sus hijos, no podrán contarle. Pero tú y yo te invitamos a escribir nuestro Salmo 91, a vernos ya viejitos, ancianos, contándole a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que Dios ha hecho con nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestro país, cómo hemos visto su mano poderosa. Nosotros vamos a contarle eso, la guerra, el hambre, la hambruna, la peste, pero Dios estuvo con nosotros y estará con nosotros. Mi hermano querido, mi hermano del alma, en estos momentos difíciles y duros, vamos a acordarnos también de aquellas personas más necesitadas. El que tenga un poquito más para ayudar al que no tiene. El que tenga un poquito más para ayudar a su familiar, para ayudar a sus amigos, para ayudar a las personas. ¿Por qué? Porque el Dios Todopoderoso nos ha bendecido y no va a permitir que nosotros muramos, como dicen muchos por ahí, de hambre, porque será peor la cura que la enfermedad. No, Señor, veremos pero al Dios grande y poderoso a nuestro lado. Y nosotros escribiremos el Salmo 91 creyéndole y sometiéndonos a Dios Todopoderoso. Que Dios les siga bendiciendo. Mañana o de aquí en adelante seguiré explicando más de lo que sigue del Salmo 91. Para esta maravillosa gente preciosa que ha creído a esta poderosa palabra, que usted también escribirá su propio Salmo 91 con la vivencia, con el sometimiento a Dios y con creerle. Que Él entregó a su Hijo Jesucristo para derramar su sangre, para que ninguna plaga tocará tu morada y para que no te sobrevenga mal. Ese es el Dios Todopoderoso en el cual nosotros creemos y confiamos. Que Dios nos siga bendiciendo grandemente y poderosamente.